Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias Miguel, gracias por el espacio y bueno, gracias a todos ustedes por el tiempo. Creo que algunos de mis colegas speakers han hablado mucho del tiempo en cuestión de un recurso importante que efectivamente creo que después de la vida es lo más importante e interesante que tenemos. Y con el tiempo podemos hacer varias cosas, ganarlo, perderlo, aprovecharlo. Y tengo muchos años dedicándome a cuestiones de desarrollo humano, a dar conferencias, a dar talleres. Y creo que si todos efectivamente tuviéramos un chip diferente en cuanto a la apreciación del tiempo, nuestra vida cambiaría. Y el día de hoy titulé esta charla con un título muy corto que se llama Reinvéntate, pero es una palabra que para mí significa y que me acompaña en una de las frases que yo digo siempre en todas mis conferencias, intervenciones y lo que sea, y con esa frase cerraré este día, pero me genera inspiración y me genera esperanza. Creo que todos los seres humanos tenemos que reinventarnos de muchísimas cosas. Y voy a empezar a hablar sobre la historia que nos toca vivir cada quien. De pronto no elegimos ni en qué círculo, ni en qué familia, ni en qué… Hay teorías donde dicen que todo ya es un pacto y que venimos aquí con el libre albedrío a ser los mejores que podemos, con algo que a lo mejor ya estaba por ahí, se llama destino, se llama casualidad, no lo sé. Pero al final de cuentas, lo que sí es que todos los días las personas que estamos aquí estamos en una batalla, pero una batalla grandiosa que se llama vida. Y creo enormemente que muchas veces perdemos por diferentes circunstancias y a veces esa parte de reinventarte sobre tu historia familiar. He escuchado muchos adultos que me dicen que son como son, a lo mejor no de manera positiva, en comentarios no tan positivos, porque su papá son así, porque su mamá, porque el abuelo, y entonces empezamos a tratar de justificar quiénes somos en base a culpar a otros. Y esto me genera el decir, ¿por qué no nos reinventamos? Porque al final de cuentas ya todos ellos pagaron un precio y de pronto es muy caro pagar el precio. Y sobre todo pagar el precio, porque lo peor del asunto es que cuando somos adultos, luego nos damos cuenta que lo que nos platicaron ni era como nos los contaron. Y entonces tenemos la capacidad de juzgar y de apreciar de otra manera las cosas y entender que era menos complicado de lo que nos habían dicho. Y creo además que todos somos efectivamente responsables como adultos y como niños. ¿Cuántas cosas te prometiste desde ahí en base a eso que ibas viviendo en tu vida y que yo en lo personal se los puedo platicar? Si a mí me hubieran puesto una hoja en blanco y me hubieran dicho, escribe, cuando era niña, qué querías ser y cómo querías verte, yo les puedo decir que más de la mitad de esas cosas no existen el día de hoy en mi vida. Pero a pesar de eso, la palabra reinvéntate la ocupo mucho porque el arte de la vida es ser feliz con lo que te toca tener. Pasamos demasiado tiempo perdiéndolo en las cosas, anhelando las cosas que no tenemos o que queremos tener. Y esto me invita a entender que la felicidad la condicionamos a cada momento, a pensar que vamos a ser felices o que nos vamos a sentir bien el día que tengamos alguna cosa, alguna persona, algún sentimiento de una persona, porque luego somos terribles, ¿no? De pronto condicionamos hasta lo que las personas tienen que sentir por nosotros. Y eso creo que es un tema de ego y es un tema que nos hace la jugada todos los días. Y volviendo a la hoja donde tú te ves y te visualizas, de pronto la vida es caprichosa y tiene otros escenarios para ti y otras calamidades para ti. Qué interesante sería que fuéramos como seres humanos mucho más flexibles y que entonces no fuéramos tan rígidos a los cambios de la vida. Porque yo les puedo decir que si hace 5 años me hubieran dicho cómo me veía, seguramente estuviera haciendo algo diferente. En lo personal, el año pasado tuve un año complejo en mi vida, porque en 6 meses habían pasado cosas muy complicadas. De entrada perdí a 2 personas en mi vida que se murieron y que eran muy importantes para mí. Y además también tuve un cambio de vida personal que me hizo renovarme y reinventarme además sobre lo que en ese momento yo estaba haciendo en mi vida, completamente. Nada de lo que yo tenía en ese momento hoy está en mi vida.
Y el arte ha sido reinventarme. Y el arte ha sido sacar lo mejor de todo eso. Porque además tenía de dos, o lo vivía bien o lo vivía mal, porque de todas maneras lo iba a vivir. La vida no iba a cambiar porque yo no quisiera y me resistiera. Y eso es como el ejemplo de los árboles. Entre más rígidos seamos, más nos va a doler, porque no controlamos todo eso. Y somos seres a veces que pretendemos por nuestro ego controlar demasiado las cosas. Controlar el tiempo, que el tiempo es el recurso que no se compra y no regresa. Cada minuto, cada espacio. ¿Y cuántas veces como seres humanos vivimos en el pasado, sumergidos en una depresión, pensando lo que ya no fue, lo que no tuvimos, lo que perdimos, o de pronto, si me refiero a personas, ¿por qué sucedió así? ¿Por qué me lo hizo así? ¿Por qué pasaron cosas negativas con algunas otras personas? Pero es que además tú no controlas lo que pasa con los demás, absolutamente. Si a veces no controlamos ni lo que pasa con nosotros mismos. Entonces, el tiempo en esa parte a veces es cruel, porque de pronto puedo estar en el pasado sumergido en esa depresión o puedo estar viviendo ansiosamente en el futuro, que no sé si va a suceder siquiera. Lo único real y verdaderamente genuino es el momento en el que tú estás viviendo. Y tenemos en ese espacio y en ese momento de verdad un secuestro emocional porque pocas personas nos concientizamos verdaderamente en el momento en el que estamos. Apreciamos, agradecemos, disfrutamos, porque siempre estamos tratando o de más adelante o recordando el más atrás. Yo el día de hoy, eso es lo que yo quisiera que ustedes se llevaran. Para mí la clave fue esa palabra, reinventarme, y si todo lo que yo tenía en mi mente y en mi momento en cuestión de mi vida, de mi entorno, de mis sentimientos, se habían destruido y se habían acabado, en ese momento era el desafío más grande que yo tenía para ser la mejor versión de mí. Cuando yo estudié Kabbalah decían, entre más grandes los desafíos, mayor oportunidad vas a tener de revelar tu luz y de ser y saber de qué estás hecho. Muchas veces esa felicidad la condicionamos y es como un carrito que va avanzando y que cuando de pronto conseguimos eso que pensamos que nos iba a hacer feliz, pues nos damos cuenta que tampoco era. Porque la felicidad tiene que ser el camino de cómo lo vivas. Probablemente no llegues a completar esa meta o ese objetivo, pero el chiste es de qué manera lo viviste, qué pasión le metiste. Y yo se los digo, 2 acontecimientos complejos en mi vida me han despertado la puerta grandiosa de dedicarme a 2 cosas muy interesantes y muy importantes el día de hoy. Una, por la cual estoy parada aquí enfrente de ustedes, porque un curso que tomé en un momento complejo en mi vida, que además en ese momento pensé que era lo peor que me pudiera estar pasando, hoy lo agradezco porque despertó el que yo me dedicara a lo que estoy haciendo el día de hoy, aquí enfrente de ustedes, que además de cursos, que de capacitaciones, y que me prepare más y que empecé a entender, porque empecé a estudiar al ser humano. Creo que todos los días de mi vida, si yo invirtiera como lo he invertido desde hace más de 11 años, no acabaría, porque el gran trabajo es el reinventarte tú mismo y en entenderte. Queremos a veces dar lo que no tenemos y eso es súper complejo. Queremos entender lo que no comprendemos en nosotros. Juzgamos a los demás sin entendernos imperfectos y ser compasivos con nosotros, porque todos los seres humanos nos equivocamos y todos los seres humanos tenemos la gran oportunidad de reinventarnos otra vez. Venimos a esta vida a ser, no a quedarnos parado viéndola pasar. Y si vas a pagar el pecado, que sea porque lo hiciste, no porque no lo intentaste, porque ¿qué creen? Además se pagan facturas por no hacer tan bien y son las peores. El amar la vida no se trata de palabras, se trata de corazón. Se trata de entender que de nada sirve que tú le des el poder ni a las cosas ni a las personas para autodestruirte. Tú eres el responsable de tu propia felicidad y tú no le puedes dar felicidad a nadie si tú no tienes felicidad en ti. Y esto me hace una reflexión al tema del perdón. Muchas veces uno tiene que tener el perdón y siempre es por uno, para liberarse de eso. Pero de pronto hay gente que busca que le den el perdón, pero además acabamos siendo los malos de la película porque no lo damos. Yo creo que todos tenemos herramientas y tenemos cosas diferentes que nos permiten ser únicos. Pero lo que yo les puedo decir es que todos tenemos el derecho de ser felices y nadie, absolutamente nadie, puede robarte ese derecho sobre ninguna cosa.
porque al final tu factura personal la vas a pagar tú. Veniste solo y solo te vas a ir. Y lo único que te vas a llevar el día que te vayas de aquí es lo que tú viviste, es lo que tú disfrutaste. Y en su caso, el legado que le puedas dar a alguien como un ejemplo. Nada más. Estamos demasiado acelerados en esta vida que ahora es como muy rápida y que de pronto se vive de manera paralela por los temas de redes, cibernéticos y demás, y estamos automatizando nuestro deber ser. Y el ser debería de ser felices, siempre, a cada momento. Es de sabios cambiar de opinión y de verdad hay que ser no rígidos, sino más flexibles como esos troncos que se doblan y se vuelven a levantar. ¿Y saben qué? Se levanta uno más fuerte porque además uno sabe de qué está hecho y uno sabe en las peores circunstancias qué es lo que puede ser tu mayor fortaleza. Y créanmelo, que mi mayor fortaleza en mi vida ha sido mi fe y creer en mí. Muchas personas han tratado de devaluarme, muchas personas me han dicho que no me la crea, muchas personas me han denostado, me han hecho creer que no merezco las cosas. Y creo que a veces el arte de tener las cosas es creer que las merecemos, porque si tú lo crees, lo puedes generar. Y además, tu realidad es donde está tu pensamiento. Tú puedes estar aquí, pero estás en otro lado. Tú puedes tener la mayor felicidad al lado de ti y no verla, la mayor oportunidad y estar ausente. Tenemos que estar presentes. Yo sé que a veces nos quejamos de tantos problemas que hay. Yo sé que vivimos en un país que de pronto puede tener sus complejidades, pero déjenme decirles que cada lugar existente tiene sus propias complejidades. Y lo que tenemos que hacer, y mi sugerencia sería para los que estamos el día de hoy, que en verdad creamos el cambio a partir de nosotros mismos. De pronto queremos que los cambios sucedan por allá, a la demás gente, juzgamos, criticamos, pero somos cero propositivos dentro de nosotros. Y somos los primeros en ser rígidos, en querer cambiar la manera de hacer las cosas. Créanmelo que el equivocarse y aceptarse como imperfectos es aligerar la carga. Hay gente que con tal de llevar la razón, paga el precio más caro de su vida, que es quedarse solo. Siempre creo que es importante que como seres humanos podemos dar lo mejor de nosotros. Tuve un maestro oriental que me decía, Marlene, siempre que alguien que esté contigo, que se vaya mejor de lo que estaba antes de conocerte, con una buena palabra, con una buena sonrisa. Yo estoy convencida, y créanmelo, que en este camino de tantos años de conocer tanta gente en lo que yo me dedico, el don de gentes y la actitud lo es todo. Todo en la vida lo es, porque eso es lo que te va a abrir o te va a cerrar las puertas de tu camino y de tu vida. Y la seguridad que tú tienes a pesar de lo que te suceda, a pesar del desafío que te encuentres, porque además es interesante entender que las cosas complejas de tu vida, imagínense si el problema lo dejáramos de ver como un problema y entendiéramos que hasta esas personas complicadas que la vida por alguna razón nos topa, estaban para darnos una gran lección. Y acaban siendo los más grandes maestros y además acaban siendo las personas que te hacen ser mejor. Yo creo que si desde ese punto de vista viéramos las cosas que en su momento pensamos como si fuera una desgracia, sería la manera más objetiva. ¿Y saben por qué? Porque además habría algo positivo a través de la pena. Y entonces habría valido la pena haberlo vivido. Porque si solo nos llevamos las cosas negativas, entonces no estamos entendiendo la lección. Y a mí me genera a veces impresión cómo de pronto nos podemos generar el mismo problema, porque además somos luego los autores de nuestro propio autosabotaje de nuestra vida. La palabra reinvéntate me dice algo interesante y créanme que así como hoy estoy aquí dando una conferencia o puedo dar un curso o lo que fuese, y que eso se generó de una situación compleja que yo me fui a tomar un curso en ese momento y alguien me dijo ese día que era el coach, tú te vas a dedicar un día a esto. Y yo me burlé porque la verdad es que ni siquiera me sentía con la capacidad de poder entender lo que me estaba diciendo. Hoy, después de años y de hacer todos estos años este tipo de cosas y entender la satisfacción que me da contribuir con alguna cosa que le pueda servir a alguien para tomar un ejemplo, no porque lo que me pase a mí sea el ejemplo, sino porque nos podemos ver reflejados como seres humanos en algo en lo que coincidamos. Por eso les digo, muchas veces los consejos se dan cuando se piden. Lo que a ti te funciona no le funciona al de enfrente.
Cada quien tenemos una carencia, cada quien tenemos una historia y cada quien traemos una mochila que nada más sabemos nosotros lo que llevamos dentro. Entonces, esta parte de reinventarte me invita a también hacer una reflexión. Volviendo a lo del año pasado, yo 40 años de mi vida quise pintar. 40 años de mi vida quise pintar un cuadro y la verdad es que ni siquiera creía que fuera yo capaz de hacer una cosa de esas y siempre postergué y siempre le di la vuelta al tema. Y cuando estaba viviendo una situación compleja, en la última parte, cuando mi papá estaba vivo, yo lo tomé como un escape. Finalmente fue accidental el que yo por fin me decidiera a pintar cuadros. Hoy me siento muy contenta y muy agradecida con la vida y con Dios porque estoy haciendo dos cosas que me encantan. En la galería hay cuadros que pinté y que me da la vida la oportunidad de entender que la palabra reinvéntate precisamente tiene que ver con esto. Tenemos que expandir nuestra mente y tenemos que arriesgarnos. Yo quisiera que hoy se llevaran, cálense en otras cosas en su vida, proyéctense otras cosas diferentes, atrévanse a hacer cosas diferentes porque ahí pueden descubrir las más grandes pasiones que los puedan hacer felices. Y al final de cuentas creo que debemos de llevarnos ese mensaje. De verdad aprovechemos el día de hoy y por eso esa palabra reinvéntate me acompaña siempre en una frase que digo que el día de hoy es el único que tienes para reinventarte y ser feliz. Les agradezco con todo el corazón a todos. Muchísimas gracias.